Agustín Rossi admitió que cometió un error en su carrera política al impedir que Leandro Bussato pudiera ser candidato en las pasadas elecciones gubernamentales. Y en esa admisión de error ha dicho, creo que hoy por hoy es el candidato o precandidato más capacitado para la provincia de Santa Fe. Está con nosotros, Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Se largó el 2023 en la provincia? Bueno, en el caso nuestro tenemos que anticipar porque vamos a hacer claramente una propuesta política que se construya desde abajo, desde el territorio, y eso necesita expansión, necesita tiempo y necesita de alguna manera tomar forma sobre la base de volver a interpelar a la sociedad de la política en un momento muy difícil para la política también. Como no vamos a ser candidatos de los grandes aparatos, si no pretendemos ocupar un lugar en la ciudadanía a partir de poder construir una propuesta alternativa, bueno, obviamente que nos hemos tomado la decisión y estamos recorriendo ya la provincia. Ahora, cuando fuiste por la juventud, tampoco tenían aparato ustedes. No. ¿No? Y bueno, y salieron. ¿Mm? Sí, lo que pasa es que yo creo que... Cuando fueron como candidatos de la juventud. Sí. Yo creo que siempre hay que tratar de buscar cuáles son los lugares donde uno se quiere, desde donde uno se quiere posicionar y tratar desde ese lugar de volver a conectar con un sector de la sociedad que está esperando algo de la política. Yo creo que en este momento la política tiene muchísimas dificultades para conectarse con la sociedad, discute circularmente puertas adentro, y me parece que nosotros tenemos la obligación y probablemente una posibilidad, producto también de un recambio generacional, de oxigenar estas discusiones y darlas de cara a la sociedad. En una sociedad post-pandemia que exige también del Estado y de la política otras soluciones, otras respuestas y obviamente otros desafíos. ¿Cuál es la varita mágica, no? Porque decimos, la política discute de manera circular, Sí. no trata los temas de la gente. ¿Cuál es la varita mágica para ir a decirle a la gente, trabajemos en un programa de abajo hacia arriba como estabas planteando? Psicoanalíticamente diría perforarse o autodeconstruirse. Me parece que hay mucha corrección política y me parece que falta un poquito más de incorrección política. Decir yo no sé todo, yo necesito acercarme, necesito construir con la gente, yo tengo que esperar de alguna manera que la gente... Esa gente es la que está peleando para ver si consigue la changa, Esa gente, si mantiene por ejemplo, trabajo. 40% de la economía informal, 50% de la de pobreza, gente que está esperando respuestas respecto a la seguridad, y eso no admite una varita o un prisma solamente desde el punto de vista ideológico. Eso necesita respuestas concretas que se construyan sobre la base de una sociedad que cada vez cree menos en lo colectivo y que prioriza hoy probablemente lo individual. Bueno, hay que volver a reconstruir lo colectivo sobre la base de darle lugar también al individual y conjugar algunas visiones que uno tiene respecto a lo ideológico con soluciones prácticas. ¿Cómo se gana la confianza de la gente, sobre todo cuando hay desconexiones, ¿no? Es decir, ¿cómo se trata de decir, bueno, esto es un proceso de continuidad y no la visita de oportunidad, de ocasión, porque llegan las elecciones? Bueno, arrancando antes y estando. Nosotros tenemos una trayectoria, digo, no es que salimos ayer o nos presentamos básicamente como dirigentes que no tienen nada que ver con la participación política. Reivindicamos una trayectoria, tenemos una manera de entender la política, la hemos construido siempre en el mismo lugar, y lo que entendemos es que en este momento la sociedad se ha corrido hacia un lugar que es de mucha tensión con la política y hay que aflojar esa tensión charlando más, escuchando. Aunque a veces lo que te tengan para decir los primeros 5 minutos no sea agradable, porque obviamente si vos perdiste el laburo, si perdiste un familiar por COVID, si te robaron, si tenés poca fe en que el Estado pueda resolver los problemas básicos de tu cotidianidad, bueno, lo primero que vas a hacer es catarsis y lo que tenés que hacer desde la política también es escuchar. Kiko, ¿en qué grado arrastra, por llamarlo de alguna forma, el desorden político nacional del partido gobernante a un proyecto propio y provincial como el tuyo? Yo creo que hay que adaptarse a lo que estamos viviendo. El desorden político nacional o el provincial... Desorden, por llamarlo de alguna forma. No, pero yo creo que hay un desorden respecto a ver, el sistema político argentino está construido con un orden. El orden es liderazgos muy fuertes y hegemónicos hacia dentro de la fuerza política. Esto ha sido la historia post-Irigoyen y post-Perón hasta estos días. En estos días, fundamentalmente post-2015, la política se ha vertebrado sobre dos grandes coaliciones. Y esas coaliciones ya no zanjan sus diferencias puertas adentro o sobre la base de quien triunfa en una interna y genera un proceso hegemónico. Discuten puertas afuera y de cara a la sociedad sus diferencias y eso te lleva a un desorden en lo que estaba establecido normalmente como los canales políticos para hacer.
En ese desorden hay que acostumbrarse que probablemente uno va a construir una propuesta política con una persona, con un dirigente o con un espacio que no necesariamente va a pensar igual sobre los mismos temas, sino probablemente parecido. Y hay que buscar coincidir en las cosas básicas, en los grandes trazos, y después acostumbrarse a disentir en, en las pequeñas cosas o en algunas cosas ¿coincidís puntuales. que este desorden bueno, lleva agua para el molino de la antipolítica? O dirigentes de la antipolítica. Lo que lleva a que la gente descrea de la política, que la política no resuelve los problemas. Entonces, hoy estamos viviendo, 2022, casi el fin de la idea de que la democracia cura, educa, come, o la idea de que el salariazo y la revolución productiva es la verdad, o la idea de que nosotros, en algunos casos, no dejamos la verdad, la convicción en la puerta de la Casa Rosada, porque la dirigencia política a veces va a la Casa Rosada y hace las cosas distintas a las que dijo. Entonces, cuando fracasan de alguna manera las decisiones políticas hechas en estos eslogan y la democracia no te soluciona los problemas básicos, no comés, tenés pobreza, no llega a fin de mes, te roban, lo que la gente piensa es, che, si la política no me dio respuesta, voy a buscar por otro lado. Bueno, lo que hay que hacer es decir, che, la política te puede dar respuesta. Hay que reconfigurar, hay que rever el mensaje, hay que tener una manera distinta de comunicarse, pero los que dicen que no vienen de la política, en realidad vienen a hacer política de otra manera, y nosotros que estamos acostumbrados a verla desde ese lugar, tenemos que también reayornarnos, reinventarnos para que eso no sea la idea que fracasó. De hecho la están haciendo. O sea, sí, estamos tratando de hacerla. Sí, no, de hecho, digamos, los factores de la antipolítica la están haciendo la política. Sin lugar a dudas. O sea, a su manera, digamos, pero la están haciendo. Pero ahí hay un tema que yo quiero destacar, digamos, no sé si es bueno o es malo, pero sí creo que tiene que ver con estos tiempos. Hay mucha incorrección política en algunos candidatos. Lo que se llaman outsiders, en realidad lo que ellos manifiestan, yo veo mucha incorrección política y yo creo que eso está bien. Porque si hay algo que irrita es que la gente crea que uno va y con un librito le dice, vos tenés que hacer esto. No, mirá, por eso digo, yo no sé todo, yo no me la sé toda, la política no resuelve todos los problemas. Ahora, me voy a poner a trabajar en 5 o 6 temas. Sin lugar a dudas, la provincia de Santa Fe hay que trabajar sobre la seguridad. Recién yo lo escuchaba a los vecinalistas. Sí. Es un problema que hace más de una década que está, independientemente de la cara del gobernador. Sin lugar a dudas, la problemática de la inseguridad sigue siendo la principal. Sin lugar a dudas, en Santa Fe hay mucha pobreza todavía. Pese a que vivimos en una provincia rica. Bueno, hay 40% de la economía informal. Esas cosas hay que trabajar para dar una propuesta y una solución. Pasaron los 5 minutos de catarsis con el vecino, ¿no? Político. Doctor, ¿y usted qué piensa hacer diferente? Pues eso seguramente va a decir. ¿Qué opina? ¿Cómo vamos a tener más trabajo? ¿Cómo vamos a tener más seguridad? Uno puede escuchar, construir de abajo hacia arriba, pero tiene que tener una idea, fuerza, un norte por donde transitar. Yo creo que en el tema seguridad, que es el más importante, creo que hay que animarse a innovar. Venimos con un esquema policial desde hace más de 30 años, yo creo que es momento de separar algunas cuestiones. Primero, la investigación policial tiene que estar más ligada al aparato judicial que al aparato policial propiamente dicho. Hoy tenemos una policía que previene y a veces también, o también investiga, ¿no? La famosa PDI. Yo sacaría la investigación y la separaría de la prevención. ¿Por qué? Porque creo que la fuerza de seguridad tiene que prevenir que las cosas ocurran. Cuando ocurrieron hay que ser rápido para investigar y para dar contundencia en la respuesta. Segundo, hay que mejorar notablemente la tarea del Código Contravencional. Yo sancioné, siendo legislador hace 4 años, un código de convivencia que reemplaza el código de falta porque era inconstitucional. Lo adaptamos al nuevo proceso penal, sancionamos nuevas faltas. Ahora, la gente no sabe que hay un código de convivencia nuevo que, por ejemplo, sanciona a quien porta un arma, a quien tira un tiro al aire, a quien agrede a un vecino. Y aunque parezca menor, muchos de los problemas que terminan como un proceso de inseguridad comienzan básicamente con una policía que no actúa sobre las contravenciones o sobre las faltas. Sí. Hay que volver a revisar esa situación. Y la tercera cosa, hay que mejorar notablemente la administración de justicia. La realidad es que el Ministerio Público de la Acusación se pensó para un país de primera y estamos en una situación de cuarta. No está funcionando. No funciona el MPA y no tiene que ver con la cantidad de fiscales, con las designaciones judiciales. No funciona, por lo menos para mí, porque hay demasiada política en el medio y porque la judicialización de la política tampoco ha sido buena. Yo creo que hay que rever el funcionamiento del MPA, no para cambiarlo, ni para dejarlo sin efecto, pero para dotarlo de más herramientas, de menos dependencia de la política, y ustedes saben que tenemos una crisis en ese sentido, y de más contundencia en la investigación. Eso, ¿estás hablando del control de los fiscales por parte de la legislatura? Sí, estoy hablando de eso.
Estoy hablando también de una auditoría que funcione en serio, digo, en el Contralor de los Fiscales. Ajá. Una auditoría, por ejemplo, que no dependa solamente de la doctora Bernaysit, la cual ha hecho bien su laburo, pero digo, tenemos que meter otros poderes que controlen a un poder. No puede ser que el poder solamente sea controlado desde adentro. Ahora, no es con la legislatura, no es con un diputado, con un senador, es con un tribunal mixto, con dirigentes propios del MPA, como tiene la auditora hoy, acompañado de legisladores, de miembros del Ejecutivo, de las universidades, de los colegios de abogados. ¿Por qué no involucrar a la ciudadanía? Digo, me parece que hay que ser innovador en esto, porque hasta acá, después de 15 años, los resultados siguen siendo los mismos. Leandro, gracias por la visita, muy amable. No, me faltó hablar de algunas cosas que ya en algún momento hablaremos. Doctor, en la segunda vuelta lo esperamos. Sí, faltaron algunas cosas, pero es el primer candidato lanzado. ¿Lanzado, tengo entendido, o no? Sí, no oculta su candidato a gobernador. Precandidato a gobernador. En el 2023.